Y lo hacemos con los saludos de rigor a quienes están integrando la mesa de la tertulia en este lunes 2 de julio. Darío Klein, buen día. Muy buenos días. ¿Volvió? Falté un día que estaban ustedes en Melo, o sea, tampoco fue tan grave. Lo que te perdiste. Vos sabés que el memoria que lo seguí ahí un poco por Twitter y demás, de haber estado bueno. Graciano Pascale, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y el cuarto integrante de la mesa, otra vez con nosotros, Miguel Fernández Galeano. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto estar con ustedes y aquí con estos contertulios. ¿Ya te has ido acostumbrando a este formato, más o menos? Más o menos, medio largón, pero iremos viendo cómo modulamos el natural fogoso. Eso se llama autocrítica. Bueno. Vamos al primer tema, el tema de este fin de semana en materia política. El viernes pasado en Mendoza, Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández, su colega de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Uruguay, José Mujica, decidieron suspenderle a Paraguay el derecho a participar en los órganos del Mercosur y de las deliberaciones. Tomaron esa decisión invocando el protocolo de Ushuaia del Mercosur, según el cual la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración y a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político que se tramitó en Asunción entre el jueves 21 y el viernes 22 de junio. Al mismo tiempo, los mandatarios acordaron la incorporación al Mercosur de Venezuela, cuyo ingreso venía demorado desde hace varios años, ya que faltaba justamente la aprobación del Parlamento de Paraguay, donde no hay votos suficientes para él. Esta posibilidad, que había circulado como una especulación durante la semana pasada, había sido descartada por las autoridades uruguayas, tanto en la prensa como en reuniones que el canciller Luis Almagro había mantenido con líderes de la oposición. Entonces, después de la resolución, después de haber escuchado las entrevistas que hicimos esta mañana, porque estuvimos con el ministro Almagro, estuvimos con el expresidente Lacalle, ¿qué opiniones han ido sacando? A ver, ¿quién empieza? ¿Darío? Es bien complejo este tema, ¿no? O sea, porque tiene distintas líneas de análisis. Por un lado está lo de si hubo o no hubo golpe de Estado en Paraguay, ¿no? Que ahí tiro el titular, después cualquier cosa, digo, no me cabe la menor duda que hubo un golpe de Estado parlamentario, golpe de Estado suave, como lo fue el de Raúl Cubas en Paraguay también, que no veo que nadie cuestione, como lo fue el de González Macri, como lo fueron tantos otros, ¿no? En Argentina, que se fue en helicóptero, Bucaram en Ecuador, Yamil Maguad en Ecuador, Sánchez Lozano en Bolivia. Pero no se pueden confundir, no se pueden confundir crisis de gobierno con golpe de Estado, no tiene nada que ver. Son distintas crisis constitucionales que se dieron en países de América Latina que otrora se hubieran resuelto con golpe de Estado sin más, con los militares en el poder, y que hoy, como de alguna manera la democracia se ha impuesto, pero todavía a trastabilla en América Latina, se resuelve dentro del marco constitucional, pero termina siendo derrocamiento. Pero si se resuelve dentro del marco constitucional, entonces no es un golpe de Estado. Son golpes de Estado hechos dentro de la regla. Pero no se puede hacer, decía las palabras del sentido contrario a lo que tiene. Yo qué sé. Pero el tema es que así lo que pasa con eso que plantea Graciano es que así como lo que se le critica a la izquierda latinoamericana, que es que defiende en este caso a Lugo por una cuestión de afinidad ideológica, solidaridad ideológica y demás, pasaba lo mismo con la derecha antes, cuando se derrocaban, no puede ser, o sea, cuando se derrocaban gobernantes de derecha, todo el mundo callaba y parecía que no había habido golpe de Estado. No puede ser que haya o no haya golpe de Estado de acuerdo a nuestra afinidad ideológica. ¿Lo hay o no lo hay? En América Latina la democracia trastabilla, en América Latina la democracia no está firme, la democracia liberal todavía está en crisis, no se termina de aceptar por los pueblos y la menor excusa lleva a que los gobernantes de alguna manera, sea en helicóptero, sea porque renuncian, sea porque los derrocó el Parlamento, sea porque hubo una manifestación popular o porque se los declaró dementes, como pasó con Bucaram, terminan cayendo. Pero en realidad me fui las otras dos líneas de análisis te que complicó la vida, Graciano, que te interrumpió. Planteo simplemente el titular, después la seguimos, es, bueno, el tema de la suspensión de Paraguay dentro del Mercosur
Y el tema... O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el Mercosur adopte una medida como la que tomó suspendiendo a Paraguay? Yo creo que estuvo perfecto la suspensión de Paraguay del Mercosur, como se debió haber suspendido a Paraguay mucho antes, por ejemplo, cuando derrocó a Raúl Cubas o cuando derrocó a otros gobernantes. Y me parece, y creo que si bien es muy buena para el Mercosur la incorporación de Venezuela, me parece bochornosa la manera como entró. Sigamos. Yo un poco también en la misma línea, yo escuchaba la entrevista del expresidente Lacalle y que él decía que se había seguido todo el procedimiento, el juicio político, y yo creo que no. Es decir, creo que no, porque un juicio político, cualquiera sea el régimen, cualquiera sea el imputado, requiere un debido proceso. Hay un viejo adagio anglosajón que dice one day in court, que implica que tiene todo defendido, necesita un día en la corte. Acá se tomó 2 horas. Y one day in court es mucho más que un día en corte. Es la posibilidad de realmente generar una defensa. Acá esto fue realmente una cosa donde el debido proceso fue seguido desde el punto de vista meramente formal, y no hubiera cambiado nada quizás con el debido proceso, pero se le hubiera dado algo que en el derecho es fundamental, la forma. Es decir, las formas son fundamentales, pero la forma seguida de una sustancia. Yo creo que eso, no tengo dudas de eso. Segundo, me parece que el Mercosur hizo bien en suspenderlo. Tercero, me parece que el Mercosur hizo muy mal en dejar entrar por la ventana a Venezuela. Y lo que hoy escuchamos... No le hace bien a Venezuela. No le hace bien al Mercosur. A Venezuela, con Chávez a mí me preocupa muy poco lo que le pase, ¿no? Porque creo que Venezuela es bastante grande como para aprender su destino. Pero lo que sí me preocupa es la entrevista de hoy de mañana de la persona a quien yo respeto mucho, que es el canciller Almagro. Lo respeto, lo conozco mucho y voy a separar lo personal de lo institucional. Yo creo que él hoy dijo algo que me parece que fue muy grave, porque primero, esto fue una decisión política seguida por los presidentes y él no sabe lo que habló el presidente, es el canciller. Sí, por si los oyentes no escucharon la entrevista, el canciller Almagro mantiene la posición que había sostenido públicamente la semana pasada en cuanto a que no están dadas las condiciones, pese a la suspensión de Paraguay, para incorporar a Venezuela, porque Paraguay suspendido igual sigue siendo un estado parte y por lo tanto sigue faltando la conformidad de ese estado parte para que Venezuela pueda entrar al Mercosur. Sigue sosteniendo esa posición, dice que comparto 100% lo que él dice. La esgrimió el jueves en la reunión con sus colegas del Mercosur, pero que luego el viernes hubo una decisión política que terminaron tomando la presidenta de Brasil, la presidenta de Argentina y el presidente de Uruguay a instancias de Dilma Rousseff. Pero ahí él le da la razón del toque de muerte a un proceso de integración, que es que cuando prima lo político sobre las formas, y acá vuelvo a la contracara lo anterior, tenemos un serio problema. Uruguay se dejó pasar por arriba por las razones que sea, a cambio de regalías en aranceles, o vaya a saber qué, porque el canciller tampoco lo sabe, o sea que menos lo puedo saber yo, pero entonces me parece que se perdió una gran oportunidad para que Uruguay defendiera algo que cuando sos chico es importante. Los principios. Que son principios. Seguimos. Dicen que a veces los astros se confabulan y hay ciertas conjunciones astrales que hacen que las cosas salgan bien o salgan mal por razones misteriosas cósmicas. Bueno, yo creo que si eso existiera en política y en diplomacia, esa conformación cósmica negativa se dio en estos días. Porque yo creo que no faltó ni un elemento para conformar un momento muy, muy, muy oscuro, muy negro en la historia de la diplomacia sudamericana. Ratifico que, de mi punto de vista, respeto, por supuesto, las opiniones de los demás, faltaría más, que en Paraguay hubo, sí, claramente una crisis de gobierno, no hubo una crisis democrática, hubo un cambio de gobierno dentro del marco constitucional, eso no amerita la aplicación de los mecanismos de la cláusula democrática del Mercosur. Primera, conformación cósmica negativa. Segunda, que se ha hablado poco, el tiro de gracia técnico al Mercosur ha sido el reconocimiento, la admisión o la piedra libre que se le da a los gobiernos que integran el Mercosur de fijar libremente su arancel externo. Eso es la negación
de la Unión Aduanera es la negación de un mercado común, porque se caracteriza justamente por tratar a las exportaciones, a las importaciones de extrazona de la misma manera. Eso es lo que conforma un espacio aduanero. ¿Estás hablando de la resolución que se tomó ahora mismo? Ahora en Mendoza, que se permite que los países fijen sus aranceles al no haber ambiente para subir el arancel externo común. Entonces se deja librado a los países la fijación del arancel, lo cual es la negación de un espacio aduanero común. Se permite hacerlo con 100 productos, ¿no? Con 100 posiciones pero aunque sea con uno, aunque sea con dos. No, pero se agregan a 100 que ya se habían autorizado en diciembre. Bueno, ¿no? quiere decir que esto es la muerte técnica. Y después, por si faltara algún elemento, la forma en que ingresa a Venezuela, que es en violación absoluta del propio tratado del Mercosur, porque al seguir siendo Paraguay miembro pleno del Mercosur, estando suspendido, aunque la suspensión sea un mamarracho, estando suspendido y no, expulsado, se requería la aprobación de Paraguay. O sea, todo eso conforma una situación muy delicada, donde los poderes fácticos, ahí sí que hay una especie de golpe de Estado en el Mercosur, ahí sí que prima la voluntad política por encima de las normas, ahí sí que se hace añicos, se pulveriza todo el acuerdo político, reglamentario y legal para hacer lugar a la voluntad política de los más poderosos. El artículo 20 del Tratado de Asunción dice textualmente: la aprobación de las solicitudes de ingreso será objeto de decisión unánime de los estados parte. Eso es Paraguay parte. Sí, yo tengo la impresión, en primer lugar, que el tema está discutiéndose mucho, el tema de Paraguay, el tema de la suspensión a Paraguay, el tema de la incorporación de Venezuela. Y a mí, aunque ese tema va a estar en el debate, de hecho hoy hubieron entrevistas muy interesantes en la mañana de hoy en esta misma radio, me llama la atención de que esos temas oculten en el campo de la política internacional algo tan importante como el hecho de que Uruguay tuvo una presencia como la del primer ministro de la República Popular China, y en esa reunión aparecieron expectativas muy importantes de la integración de Uruguay en el mundo, que no es otra cosa, integrarse, la posibilidad de tener acuerdos con China son, que duda cabe, fundamentales. Por otro lado, en la propia reunión del Mercosur queda totalmente sepultado el hecho de que se autoriza extender el Mercosur a acuerdos bilaterales con otros países. O sea, tenemos una manera de discutir temática, una manera, no, vamos al grito en la discusión. Seguiremos discutiendo así y lo sustancial dejará lugar a lo importante. Pero yendo al tema, porque no lo quiero eludir, simplemente me parece que es importante ver eso, como muchas veces terminamos discutiendo elementos episódicos. Voy a decir dos cosas. Primero, respecto al tema de Paraguay, no hubo debido proceso. Debido proceso hubo en Brasil, cuando se hizo un juicio político a Collor de Mello, y duró, es uno de los pocos casos. Y duró 5 meses. Sin duda. Entonces yo, que en nombre de ¿me permitís? Es uno de los pocos casos en que no hubo a Clinton hacerle un impeachment, que después no prosperó. Eso es un juicio político. Entonces, yo creo que el hecho de que se abre en nombre, como ha hecho toda la oposición política en Uruguay hoy, como se ha hecho recién, como decía Graciano recién, un tema de un gran alarma por el hecho de Paraguay, me parece que es desconocer, sin ser jurista, yo no lo soy, lo que significa un juicio político. Un juicio político requiere de legítima defensa, requiere de pruebas, requiere de intervención de otros actores, requiere de un proceso. No puede ser que haya 3 meses de campaña y se derroque en un día. ¿Puedo hacer una pequeña acotación que no va en desmedro de lo que dice Miguel? Porque digamos, me parece, por supuesto que además es la posición que han levantado los otros. Mi enfoque consiste en ver en ese mecanismo del llamado juicio político lo que en los sistemas parlamentarios constituye un voto de censura. Es decir, si uno analiza la Constitución paraguaya en su conjunto, y no vamos a hacer un debate constitucional, porque además tampoco me siento a la altura de hacerlo. Pero quiero decir, las reglas de juego se fijaron, simplemente para redondear. Simplemente para redondear. Bueno, pues justamente, mi punto es, más allá del nombre que tenga en la Constitución, en la armonización de todo el conjunto de las normas constitucionales, eso funciona como un voto de confianza. Es decir, el Parlamento, en una crisis de gobierno, tiene la última palabra frente a un presidente que tiene 4 senadores en 45. Es así como funciona, desde mi punto de vista, y respeto a la opinión de los demás, naturalmente. Creo que aquí lo que está en cuestión es otra cosa, es otra vez el tema sustancial. Lo que hay es un cuestionamiento de los partidos tradicionales y las élites paraguayas a un presidente que sin apoyo parlamentario tiene el
50% en todo, a lo largo de todo el periodo de gobierno, un presidente que seguramente se habrá equivocado, como se equivocan los presidentes, pero que tiene un apoyo importante. O sea, aquí hay un impacto muy fuerte de lo que puede ser el sistema de partidos y un parlamento que no respeta la legalidad democrática, porque la democracia... ¿A qué parlamento estás aludiendo? Al parlamento paraguayo, donde efectivamente no hay un proceso, hay una cosa y de arriba, una estrategia que suena muy feo. Un parlamento cuando procede de esa manera, cuando procede a 9 meses de una elección. O sea, hay cosas que son absolutamente llamativas. Recién escuchaba al expresidente de la calle diciendo que a Paraguay se lo miraba. Yo creo que hay grandes problemas de institucionalidad. Yo tengo el mayor respeto por el pueblo paraguayo, pero hay problemas de institucionalidad. Un país que va a cambiar un presidente en 9 meses, resulta que decide, es decir, un juicio político sumarísimo en 2 horas, sin ninguna prueba, o sea, cosas que son... Y cuidado que hubo censura de prensa, o sea, creo que el senador Lacalle está profundamente equivocado cuando dice que siguen las mismas autoridades en TV pública. Yo me llama la atención que venga de allí, porque yo leyendo la prensa, leyendo los cables, sé que han sido cambiadas las autoridades de TV pública desde el viernes pasado. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Hubo un cambio de gobierno? Lógico, pero que no digan que siguen las mismas. Yo estoy simplemente aludiendo a que se dijo que siguen las mismas autoridades, porque se dice con mucha elocuencia algunas cosas que después no están documentadas. Y acá lo que hay que hacer es documentarse y discutir racionalmente. Una cosa más, Emiliano, yo no soy jurista, ya lo dije, ya se sabe, tampoco soy especialista internacional, pero sí he ido a un antecedente muy importante en la OEA, que además la OEA no funciona por consenso, funciona por voto de mayorías especiales. La OEA el 31 de enero de 62 decidió que Cuba estaba suspendida, tampoco fue expulsada, fue suspendida, volvió en agosto del 2009. En ese interín, en la Organización de Estados Americanos entraron una cantidad enorme de países a la Organización de Estados Americanos con Cuba suspendida. Entonces yo creo que son elementos a tener en cuenta. Yo repito, no puedo hacer un análisis jurídico. El canciller en un gesto, porque acá enseguida se tira el bulto, en un gesto inusitado de cómo se hace política en Uruguay hoy, más allá de que pueda haber errores, porque el hecho de hacerla bien, hacerla con honestidad, no quiere decir que no se cometan errores. Dice hoy que quiere estudiarlo, que eso va contra su opinión, que fue un acuerdo que hicieron los presidentes. Pero yo quiero destacar el hecho de que hay un marco, yo creo que pensar que el acuerdo del Mercosur, y con esto termino, es un acuerdo meramente comercial y un acuerdo meramente de relación entre países en términos comerciales y económicos, es reducir una evidencia, que es que los acuerdos comerciales tienen que estar atrás de un acuerdo, y ojalá el Mercosur fuera más un acuerdo cultural, un acuerdo económico, un acuerdo político y económico integral, y no un tema donde se está discutiendo cómo nos cambiamos la figurita. O sea, ¿tú no estás en desacuerdo con la incorporación de Venezuela en estas condiciones? Yo creo que va a ser muy importante para seguir abriendo fronteras al comercio uruguayo. No, pero yo creo que en eso... La duda viene a propósito del procedimiento, no de la importancia de la entrada o no entrada. Yo creo que yo no soy capaz de evaluar el procedimiento. Lo que sí puedo decir es que hay un antecedente en la OEA, que lo busqué yo por mi cuenta, no es un tema que... No es el mejor ejemplo, ¿no? Pero la OEA la OEA no es el mejor ejemplo. Bueno, pero digo, lo que yo estoy diciendo... Con todo respeto te lo digo, Miguel, es decir, me parece que la OEA tiene serios problemas en donde... yo participé mucho tiempo en la OEA cuando estuve en el gobierno, y donde uno ve, donde no es el modelo de integración que uno querría estar, es un organismo meramente político. Pero aparte distinto que se suspenda Cuba y con los años, en el recorrer de 40, 50, 60 años, ingresen nuevos países, a que en la misma reunión en la que se suspende un país, se hace ingresar a otro, y precisamente cuando el país que se suspende es el que impedía su ingreso. El Parlamento que impedía su ingreso se lo suspende, y acto seguido... Por lo que veo acá en esta mesa tenemos distintas posiciones, ¿no? Porque por un lado están Darío y Leonardo, que coinciden en compartir la decisión del Mercosur en cuanto a suspender a Paraguay, pero rechazan la forma como se hizo el ingreso de Venezuela. Graciano, que no comparte ni la suspensión de Paraguay ni el ingreso de Venezuela, y Miguel Fernández Galiano, que es oficialista, comparte la suspensión de Paraguay y no fija posición sobre el ingreso de Venezuela. Digamos que es un buen resumen, Emiliano. Creo que efectivamente a mí me da la impresión de que lo que tenemos que ver es que no podemos cambiar los argumentos de acuerdo a cómo nos conviene. O sea, nadie puede pensar una teoría conspirativa acá de que el tema de Paraguay se generó para que entrara a Venezuela. El tema de Paraguay se generó porque hubo un parlamento que decidió
que, se aprovechó, que el presidente no estaba. Pero digo, esa idea media lineal de que acá está el origen de todos los males, es la teoría conspirativa para razonar. Acá lo que hay es una escuela diplomática que se llama Itamaraty, que lleva al Mercosur de las narices y hace y deshace lo que quiere, y lo he visto una tras otra cumbre. Y en este caso lo que plantea justamente hoy el canciller Almagro muestra la fortaleza de Itamaraty, cómo se negocia algo entre los cancilleres, después Dilma se reúne en privado con los presidentes y los convencen, vaya uno a saber cómo, de votar lo contrario. Brasil es el líder del Mercosur, es el que decide y es el que hace y deshace en el Mercosur. Y en este caso no creo que haya una gran teoría, no creo en las teorías conspirativas, no creo que esto esté todo vinculado, pero cuando Brasil ve la oportunidad, aprovecha el momento. Ahora, lo llamativo de ese juego de Brasil es que en este caso lo haga a costa de la imagen del Mercosur, desde el punto de vista institucional. Bueno, yo creo que no era la posición del respeto de sus Lula, propios por ejemplo. documentos. Lula creo que no lo hubiera hecho. Pero no te olvides de la renuncia del brasileño que tenía un cargo técnico a nivel de Mercosur, que justamente se aleja del Mercosur porque, repito, vuelvo a uno de los 3 puntos que yo mencioné. La autorización a que los países fijen un arancel externo propio, independientemente de lo que rige en forma conjunta, constituye la partida de defunción de ese espacio aduanero, y ese brasileño, que es un hombre de formación técnica, no está de acuerdo. Yo quisiera destacar en este picoteo de puntos que deja este episodio, una situación que a mí me parece que no es muy afortunada, en la que queda, a raíz de las explicaciones que públicamente da el canciller Almagro, el presidente Mujica. Yo creo que queda una posición pública muy desairada el presidente Mujica, y creo que el canciller de la República hace muy mal de alguna manera, en el intento de quitarse responsabilidad en el manejo diplomático, adjudicarle al presidente de la República, que aparentemente habría sido llevado por la presidenta Dilma a una reunión a puertas cerradas, a una decisión que el propio canciller dice no compartir. Ahora, también es cierto que el canciller estaba en un brete complicado, porque él había sostenido públicamente un análisis del procedimiento que se pensaba seguir o que se podía seguir con respecto al ingreso de Venezuela, había discrepado, había mantenido esa posición en la reunión con sus colegas el jueves. ¿Y cómo hacía hoy para defender lo que finalmente se había votado? Pero Emiliano, el presidente de la República no puede ser un fusible para que se salve un ministro. No, pero perdona, Graciano, lo que dice el canciller hoy a la mañana, yo lo tomé literalmente, es que se fue con un marco negociador y, como pasa en toda negociación, se terminó en otro escenario. Yo creo que eso forma parte de... Pero deja muy desairado al presidente. Yo creo que lo que demuestra es una manera de no enmendar la plana de manera rápida, que me parece buena. A mí me parece bien que una persona que dijo públicamente, y que todo el mundo sabía, el canciller de eso no tenía por qué salir, con qué marco negociador va Uruguay, cómo termina negociando en función del juego de articulaciones que tiene que... Pero si hay un fusible, es el canciller. Si hay un fusible que tiene que saltar, es el canciller que tiene que proteger al presidente de la República. Pero yo no tengo por qué pensar que esto deje a nadie debilitado, pero esa es una interpretación que es de libre. Hay un episodio extraño porque el propio Almagro destaca, lo dijo él espontáneamente hoy en la entrevista, que cuando llegó el momento de leer las resoluciones el viernes en Mendoza, cuando la presidenta Cristina Fernández llegó a la lectura de la incorporación de Venezuela, él se retiró de sala para marcar su discrepancia. Ya estaba consignado eso por los No, medios. pero además dice la versión de subrayado de Canal 10 que ese no fue el único gesto de disconformidad de la delegación uruguaya, que Mujica a su vez pasó del primer lugar en la mesa donde estaba ubicada la delegación de nuestro país, a la segunda fila, y puso en su lugar al embajador Pomi, ¿no? Yo destaco para no salir en los primeros planos. La gran pregunta es ¿cuál fue el elemento de presión que utilizó Brasil para que entonces se cambiara la posición de esta manera, ¿no? Que eso es lo que no sabemos de la entrevista hoy del canciller. No sabemos qué fue lo que en definitiva Brasil le dijo cuando él dice necesito hablar de un tema político, y estuvieron 1 hora y pico reunidos. No sabemos qué fue lo que pasó. Y no creo que Brasil de haber venido presión de ambos. Y entonces me imagino también al presidente ahí con Cristina y Dilma diciéndole tenés que votar, y bueno, no haber sido un momento fácil. Yo igual destaco de Almagro la honestidad en el planteo, es decir, yo creo que es poco común el planteo. Lo que pasa es que lo deja en una situación difícil,
porque él en definitiva lo que está diciendo es, yo voy con una posición que la quiero sostener incluso más allá de la propia cumbre para ver si los servicios jurídicos del Ministerio avalan o no este ingreso. Sí, la gran pregunta me hago es, ¿qué pasa si los servicios jurídicos dicen, como es posible que lo digan, no, esto no es acuerdo, no está de acuerdo a los que son los tratados, esa es la posición de Uruguay? ¿Volveremos para atrás? Esa es la gran pregunta. Bueno, el canciller dijo, si todo el mundo en el Mercosur estuviera seguro del procedimiento que se está siguiendo, la incorporación de Venezuela se habría votado el propio viernes. Por algo, agregó, se dejó este margen de un mes para la reunión que va a tener lugar en entonces, Brasil. ¿por qué no lo hicieron al revés? Esperemos a un mes a analizar a ver si lo podemos hacer. Eso es lo que porque salva en realidad, parte el bochorno de cómo yo se creo decide, ¿no? que Uruguay va a tener que explicar muy bien por qué, digamos, esta posición. Y el gran problema que tenemos ahora es que estamos en un Mercosur. Yo nunca creí en el Mercosur de origen, así que debo decir, tengo problemas de origen ya. El gran problema que uno tiene es esta negociación bilateral Argentina-Brasil con Uruguay. Obviamente Uruguay no sale bien parado, nunca, no puede salir, y más cuando se cree demasiado en la realpolitik, más que en los principios, es peor todavía. Sin duda. Sí, yo tengo la impresión de todos modos que aquí hay un tema central que tiene que ver con cómo resolvemos el tema de la inserción en el mundo y el tema de cómo avanzar hacia una relaciones multilaterales que vayan fortaleciendo la inserción de Uruguay. Yo creo que, repito, es bastante complicado que discutamos un capítulo de un conjunto de situaciones en las cuales lo decisivo pasa a ser algo que aprobó. Yo creo que el presidente vino diciendo, el presidente Mujica, que un logro de esta reunión de Mercosur, que va a quedar ocultado en el fárrago de estos debates respecto a la incorporación de Venezuela, que fue la posibilidad de hacer acuerdos con otros países que no tienen Mercosur. Es muy importante eso. Yo creo que eso es trascendental. Pero quedó lamentablemente sepultado Va contra la decisión 32. Pero eso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los hechos o de cómo discutimos y cómo hacemos nuestra agenda? Yo creo que Uruguay tiene un problema de agenda. Pero yo no le noticioso voy a ser responsable porque esté en un medio a los medios. Pero hay un tema que tiene que ver con la agenda, que es que cómo se hace política en Uruguay. Yo creo que la manera en que se ha salido a atacar a la posición de Uruguay respecto al tema de Paraguay es indeseable, inconveniente, porque se ha dicho de todo, se ha dicho que somos mamarrachos, los calificativos han abundado. Yo creo que hay que tener un poco más de cuidado cuando efectivamente la propia Unión Europea está diciendo, califica de quiebre institucional y de golpe democrático. Pero Piñera lo está diciendo. Piñera lo dice, o sea, solo el único país en el mundo donde este tema se radicalizó porque hay un tema de cobrar al grito. Seguimos jugando en el país de cobrar al grito, y no en el país que pone las cosas, las racionaliza y la ve. Yo voy a seguir insistiendo en ese tema. Se la ve. Yo voy a seguir insistiendo en ese tema. Se la ve. Yo voy a seguir insistiendo en ese tema. Se la ve. Yo voy a seguir